Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video acerca de MRV. MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunos otros lo titulan como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación vamos a ver las ecuaciones. Aquí tenemos nuestras ecuaciones para MRV. La primera, la v significa la velocidad, entonces nos dice que la velocidad es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2. La v con el cero pequeño abajo pues es la velocidad inicial y la v con la f pequeña pues significa velocidad final. Eso es en la primera ecuación. En la segunda podemos ver que tenemos x, en este caso la x representa la distancia, el recorrido. Y ahí tenemos que es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2. Y en este caso el asterisco pues está indicando una multiplicación. Entonces sería por la t, que significa el tiempo. Si nos damos cuenta, lo que está entre paréntesis en la segunda ecuación es lo mismo que tenemos en la primera ecuación para la velocidad, ya que en este tema pues podemos tener que un objeto se está moviendo constantemente con diferentes velocidades en diferentes tiempos. Entonces pues la primera ecuación nos sirve para encontrar una velocidad media o una velocidad promedio. Si nos recordamos del tema de movimiento rectilíneo uniforme, teníamos ahí que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces en la segunda ecuación acá tenemos que la distancia es igual a, y lo que está en paréntesis sería nuestra velocidad promedio por el tiempo. En la tercera ecuación tenemos un triangulito con la x. Ese triangulito se lee delta y representa un cambio o una diferencia. Como está con la x, pues sería un cambio de posición. Y aquí nos dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. En este caso, la letra A que tenemos ahí es la aceleración. Y con ello, pues pasamos a la ecuación 4, que es propiamente la de aceleración. Ahí nos dice que la aceleración, que debemos saber que es un cambio en la velocidad, tenemos que es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Siempre el cambio de velocidad por unidad de tiempo va a ser nuestra aceleración. Y la última ecuación, pues tenemos acá que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Esa sería nuestra ecuación para tiempo. Claro está, en cada una de ellas, pues según sea el caso o el problema que estemos resolviendo, podemos despejar la variable que necesitemos. A continuación veremos algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo 1, aquí lo podemos ver, y nos dice lo siguiente. Un automóvil empieza a moverse con aceleración constante y al cabo de un s, en ese caso se refiere a un segundo, alcanza una velocidad de 30 kilómetros por hora y nos preguntan cuál es su aceleración. Algunos detalles importantes acá es las unidades de medida que debemos manejar o trabajar para utilizar estas ecuaciones. El tiempo debe estar en segundos, la distancia debe estar en metros, la rapidez o velocidad por ende debe estar en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Teniendo esto claro, pues aquí ya pasamos a los datos de nuestro problema. Tenemos la t, que es el tiempo, es igual a un segundo. La v, que es la velocidad, dice que son 30 kilómetros por hora, que como mencioné anteriormente debemos trabajarlo en metros por segundo. Por lo tanto, aquí lo tenemos ya hecha la conversión. De 30 kilómetros por hora equivale a 8.3 metros por segundo. Luego tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Como nos preguntan la aceleración, utilizaremos esta ecuación de aceleración que dice que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Siempre para elegir cuál es la ecuación a utilizar, debemos verificar qué datos son los que tenemos para ver si tenemos todos los datos necesarios. Luego aquí pasamos a la resolución. Utilizamos esta ecuación de aceleración y sustituimos nuestros valores.
Algo importante en este problema es que nos dice que el automóvil se mueve con aceleración constante. Cuando hay una aceleración es cuando se refiere a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Porque está variando la velocidad y como acabo de mencionar en la anterior diapositiva, pues el cambio de velocidad en el tiempo es la aceleración. Y aquí nos dice que al cabo de un segundo alcanza esa velocidad. Quiere decir que inicialmente, aunque no nos lo están diciendo, inicialmente este automóvil estaba en reposo. Es por esto que en la velocidad que nos mencionan de 30 kilómetros por hora, es decir, los 8.3 metros por segundo, equivalen a una velocidad final. Por eso es que está acá colocado al principio en el numerador de esta fracción. Menos, nos decía aquí la ecuación, la velocidad inicial. Y como he dicho, si el vehículo estaba en reposo inicialmente, entonces serían 0 metros por segundo. Y dividido el tiempo, que es un segundo, ¿verdad? Hacemos la resta, 8.3 menos 0, sigue siendo el 8.3 metros por segundo, dividido un segundo, nos da que la aceleración es 8.3 metros por segundo al cuadrado. Acá siempre debemos recordar diferenciar la unidad de medida de velocidad y la de aceleración. La de velocidad es metro por segundo y la de aceleración será metro por segundo al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 2 y ahora pues nos hablan de un tren. En este caso dice un tren se desplaza a 90 kilómetros hora. Cuando llega a la estación, el maquinista acciona el freno y se produce una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse. Y la pregunta es cuánto tiempo invierte en la frenada. Acá debemos tener en cuenta que la aceleración es negativa. Es un dato bastante peculiar en este problema porque estamos acostumbrados a ver estos valores en positivo. En este caso, habla de una aceleración negativa porque es un cambio de velocidad para detenerse, no, es decir, para disminuir la velocidad, no para aumentarla. Cuando es una aceleración para aumentar la velocidad, entonces es una aceleración positiva. Pero si es para disminuir la velocidad, entonces será negativa, porque va en sentido contrario al movimiento del objeto, en este caso del tren, ¿verdad? Luego tenemos ahí pues los datos. Tenemos una velocidad que nuevamente nos la dan en kilómetros por hora, se ha convertido a metros por segundo. Ahí tenemos que 90 kilómetros hora equivale a 25 metros por segundo y pues la aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Como nos piden tiempo, pues aquí tenemos nuestra ecuación para el tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Y pues ahí tenemos la aceleración y tenemos una velocidad. Ahora lo que tenemos que identificar, según lo que dice el problema, es si esa velocidad es inicial o si es final. Si leemos acá, empieza diciendo que el tren se desplaza a 90 kilómetros hora. Quiere decir que esa es su velocidad inicial. Y luego del dato de la aceleración nos dice hasta detenerse. Quiere decir que su velocidad final va a ser cero, porque el tren se va a detener, es decir, va a estar en reposo. Por lo tanto, acá tenemos la sustitución de los valores. Tenemos que la velocidad final va a ser este 0 metros por segundo, menos la inicial que serían los 25 metros por segundo, dividido la aceleración que son menos 2 metros por segundo al cuadrado. De esta manera, pues, al hacer la resta, 0 menos 25 sigue siendo menos 25 metros por segundo. Y aplicando, pues, ley de signos, tendríamos menos entre menos más. Por eso nos queda el tiempo en positivo. 25 dividido 2, que sería 12.5. Y al operar las unidades de medida metro por segundo dividido metro por segundo al cuadrado, pues solo nos queda la letra S de los segundos. Muy bien, espero que les haya servido esta breve explicación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.